no se toca mucho como en España, abracitos, besitos, esto es un poco mucho por los coreanos. なんでこんなことするの？はあ、Oye, ¿sabes qué te quiero? Necesito ayuda. Ande. ando. La puerta, por favor, tengo que bajar así en España. Amigo español me dijo como, ¿está bien? ¿Sí o no? ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. El vídeo de hoy es muy especial porque he recibido una invitación de Amazing Talker, una plataforma para aprender idiomas online. Y he encontrado a dos profes súper interesantes de japonés y de coreano y que además hablan español. Y he tenido una clase con ellos súper divertida hablando de diferencias culturales entre España, Japón y Corea. ¿Qué cosas hacemos en España que son un poco raras a sus ojos? Y por supuesto también he aprendido un poco de japonés y coreano. Increíble. ¡Vamos con el vídeo! Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Mini, Haruka, ¿qué tal? Ah, bien, gracias, encantado todos. Soy Mini. Igualmente. Hola Elena, encantada, soy Haruka. Encantada igualmente. ¿Vosotros habéis tenido algún choque en otro país o en España podría ser? Pues cuando dice choque es como, bueno, aquí, pues en Corea cuando saludamos a la gente no se toca mucho como en España, abracitos, besitos, esto es un poco mucho por los coreanos. Siempre nos ve, incluso si no conozco a esta persona, pues, pero es una amiga de mi amigo, tengo que abrazar como, hola, besitos, hola, ¿qué tal? Pero los coreanos no se toca tanto, es como, es mucho. A veces hay unos coreanos que piensan que esta persona es pervertida porque se toca mucho. No. Sí, era esto. Sí, yo tengo que decir que sí. Es bastante normal, ahora con el virus ya no, ya no tanto. Ya no, ahora no. Pero claro, antes sí que era muy habitual, si tú conoces a alguien, pues 2 besos, o si ya tienes confianza, pues un abrazo, en fin, mucho tocarnos, eso es verdad. Sí, también es un poco raro. Sí. Sí, ¿cómo os saludáis, por ejemplo, en Japón? Distancia y dice, konnichiwa, inclinarse. Ajá, como un poquito, ¿no? Hajime- Konnichiwa. Es eso, sí. Ok. Watashi wa Elena desu. Konnichiwa, watashi wa Elena desu. ¿Así? Me encanta. Watashi wa Haruka desu. Encantado, es Ajá. como, hajimemashite. 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 Wow. Pues nosotros coreanos es como los japoneses también. Nosotros también nos inclinamos cuando vemos una persona que es más mayor que nosotros. Como tenemos que respetar cada persona. Como nos inclinamos así, decimos annyeonghaseyo a la gente. Dice annyeonghaseyo. Sí, esto es para la gente que tenemos que respetar. Pero si no, entre amigos se dice annyeong. Eliminamos haseyo al fin. Annyeonghaseyo por los adultos, annyeong entre amigos. Me encanta, año. Hola, me cuelo por aquí para contarte la primera sorpresa. Amazing Talker es una web para aprender idiomas desde japonés, coreano, inglés, francés, chino, hay de todo. Y lo genial es que cuenta con profes nativos y muchos de ellos hablan español. Así que ten claro que te propongas estudiar el idioma que te propongas estudiar, vas a conseguirlo gracias a su ayuda. Todas las clases se llevan a cabo a través de Zoom desde casa de la forma más cómoda posible y además con precios muy asequibles. Cada profesor elige su rango de precios para cada clase, pero todas las clases empiezan a partir de $7, así que está fenomenal. Y es que Amazing Talker ha preparado un cupón de $10 para ti. Y con este cupón puedes tomar la clase del idioma que quieras y con el profe que quieras de manera totalmente gratuita. Eso sí, la promoción tiene un tiempo limitado, así que te aconsejo que vayas ahora mismo a la cajita de descripción y cliques en el enlace para poder canjear tu cupón y empezar a aprender idiomas hoy mismo. Así que nada de excusas. Más tarde te desvelaré otra sorpresa increíble, pero bueno, de momento vamos a seguir con el vídeo. Yo tengo una duda, porque hemos hablado que podéis saludaros, ¿no? Pues con distancia, pero si por ejemplo es un familiar vuestro, un amigo íntimo, ¿hay algún contexto en el que sí podáis abrazaros o a lo mejor dar un beso, puede ser, o no? Besos es un poco mucho en Corea, de verdad. Es que sí, es que en Corea cuando estamos cerca con nuestros amigos, es que, bueno, guardamos la distancia, no sé si es esto, pero ni siquiera saludamos, estás aquí, ya, pues ni siquiera dice, hola, ¿qué tal? No, pues ya nos conocemos, somos mejores amigos, dice, ya estás aquí, ya, ¿qué quieres beber? ¿Qué quieres comer? Así, estamos todo acostumbrado.
a la presencia de nuestros amigos. Entiendo, quizá Japón depende. tampoco no beso, no abrazo. Solo konnichiwa desde, sashiburi とか。Sashiburi, me encanta. Pero en Bueno, Japón, muy bien. no se dice konnichiwa o como qué tal, Ajá. no. Claro, como algo más informal también. Mm. Entiendo. Y, por ejemplo, hablando ya que estamos en este tema de familia, ¿es normal en Corea o en Japón decir te quiero, por ejemplo, a alguien? En Japón no, te quiero no. ¿No? Ok. Pues pienso que este punto es un poco diferente porque, bueno, en Corea cuando tenemos esta frase, te quiero, entre la familia sí podemos decir te quiero, pero entre los amigos sí se dice te quiero, pero esto es como mostrar la afección. Cuando necesitamos una ayuda de nuestro amigo, dice, oye, ¿sabes que te quiero? Necesito ayuda. Pues en este caso, si no, normalmente no se dice te quiero, pues en coreano, esta frase te quiero es un poco fuerte. Es un poco fuerte esta Como frase. es más te para quiero. relación personal, ¿no? Sí, De sí, pareja, por ejemplo. Claro. No tanto, no. Muy Sí. interesante. Esto no lo conocía. ¿Cómo sería si yo tengo una pareja coreana, ¿no? O es japonés? ¿Cómo yo puedo decir te quiero, ¿no? En un entorno pues ya sí más íntimo. En japonés, daisuki. 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 En coreano se dice 사랑해. Saranghe. Sí. Saranghe. 사랑해, sí. Pero yo tengo una pregunta a Haruka. Sí. Sí, ¿qué es la diferencia entre daisuki y aishiteru? Para mí es la misma cosa, ¿no? ¿Es en japonés? Te quiero. Traducción literal es como aishiteru, pero nadie dice aishiteru. Ah, Es como me encanta mucho. Normalmente dice daisuki. Aishiteru es un poco fuerte. fuerte. Hay que tener cuidado. Pero normalmente no. Muy interesante, me ha encantado este tema, de verdad. Vamos con otro tema, a ver qué os parece si sería quizá maleducado o raro. Cuando los españoles, por ejemplo, vamos al supermercado, al menos en mi experiencia, es muy normal que alguien que te atiende, por ejemplo, la pescadera, cuando tú compras algo te dice, toma cariño, muchas gracias, amor, guapa, por ejemplo. En Japón es muy raro. Nadie dice Sí. cariño. No. Como darling, como inglés, los personajes del anime dicen darling. Pero en realidad nadie dice. Pues los coreanos van a adorar si hay mujeres diciendo, oye, cariño, pero al revés no. Pues sí, los hombres llaman, oye, amor, oye, cariño, pues las mujeres de verdad pueden llamar a la policía porque es una ofensa. Amor a los desconocidos, no se dice. Como es extraño, ¿vale? ¿Y hay alguna forma de decirlo? Algo similar, un sinónimo. O de amor, por ejemplo. Llama a alguien como novio o novia, llamamos nombre de la gente. Ajá. Daiki とか Ko-chan とか Por ejemplo, Elena Chan, me pueden decir a Elena-chan, mí. sí, las chicas Chan. Los chicos Kun. Kun, vale, para chicos Kun. Ajá, interesante. Sí, entre parejas se dice chagia. Chakia. Sí, chagia es como cariño, cariñosa. Sí, como en español, ¿no? Que decimos esto de cariño, corazón. Sí, es algo, sí. Y por cierto, algo que sí noto mucho, japonés al menos sí tenéis, ¿no? Muchas palabras como del inglés que adaptáis. Hay muchas palabras vienen de inglés. Por ejemplo, Ajá. drink va, ice cream. Por ejemplo, móvil, smartphone, pero más corto. ¿Es majo? Smajo, sí. Es interesante. ¿Y cerveza, por ejemplo, es como viru o no? Sí. Viru. Ajá. En coreano también tenemos esta palabra que se llamamos konglish, coreano English. Sí, esto, sí, tenemos muchas palabras, como tenemos también ice cream, se dice ice cream, pero cada sílaba tiene que ser como cortada, ice cream. Ice cream. Sí, muy bien. Vale. Y también, por ejemplo, en inglés tenemos esto, ¿no? Window shopping. Ajá. Sí, cuando vemos a la tienda y no compramos nada, pero vamos solamente para ver las cosas. Para ver. Sí, se dice window shopping.
Pero en coreano se dice eye shopping, eye como de los ojos, eye. Se dice, voy a hacer eye shopping. Significa voy a ir al centro comercial para ver las cosas, pero para comprar la próxima vez. Pero no compro, claro, para otro día. Sí, hay muchas palabras que hemos traído de inglés. Pronunciamos como inglés, pero ahora es visto como las palabras coreanas. Claro, sí, como al final se adopta y es propio, sí. ¿no? de la lengua. En español también yo estaba choqueado cuando mis alumnos dicen, yo voy a chequear. Es que chequear viene de check, ¿no? De inglés. Tenemos esta palabra, verificar. Es verdad, verificar. Claro, existe también verificar, sí. Pero bueno, es verdad que algunas personas dicen chequear. O por ejemplo, en el ámbito de videojuegos, yo he escuchado a algunos españoles que dicen me han baneado, como de ban, ¿no? De me han prohibido un jugador, por ejemplo. Esto también existe, ¿no? Y se da en español. Bueno, pues vamos con otro tema, que esto no estoy muy segura de si es real, esto que ocurre en Japón o en Corea. Os quiero preguntar también a vosotros. Cuando en España nos dan un regalo, es muy habitual, de nuevo, siempre depende de la persona, pero es muy habitual que esa persona quiere que yo lo abra delante de él o de ella, ¿no? Y entonces reaccionar, ¡oh, me encanta! En Japón no es obligatorio, depende de la relación. El regalo de jefe, realmente no habremos de momento, y después de volver a casa, abrir y enviar el mensaje, muchas gracias. Sí. ¿Cómo sería? ¿Arigatou gozaimasu o no? ¿O hay alguna palabra que se usa más? Arigatou gozaimasu, sí. Está bien, arigatou gozaimasu. ¿Domo también se dice? Sí. Es más formal. Domo es más formal. Gozaimasu significa muchas gracias. Ajá, entiendo. Entonces, domo arigatou gozaimasu. Y Mini, ¿cómo sería esto en coreano? Pues pienso que tendremos que invitar una otra profesora de coreano, pues una mujer para comparar, pero en general los hombres no piensan tanto. Si no es obligatorio abrir en el momento o abrir en la casa, esto no es importante. Ok, claro, depende. Sí, en España yo diría que depende también, pero bueno, sí es verdad que si yo, por ejemplo, doy un regalo a alguien, quiero ver, ¿no? Como quiero ver reacción en directo en ese momento. ¿Cómo podría yo decirle a alguien, ay, pues muchas gracias? Sí, es fácil. Podemos decir 감사합니다. 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 ¿Sí? Bueno, más o menos. Sí, muy bien. Me regalan algo en Corea, en Japón y me encanta. ¿Cómo puedo decir me encanta? Daisuki. ¿No era te quiero esto? Te quiero, sí. Me encanta. Daisuki, arigato. Es normal. Daisuki, arigato. Buen regalo. Alegro en japonés. Ureshi. Ureshi. Daisuki, arigato, ureshi. Daisuki, arigatou gozaimasu. Ureshi. Me encanta. En español tenemos esto, ¿no? Guau. Esto tenemos dos sílabas. Wow. Es al revés. Decimos ua. Es como guau, pero versión coreana. ¡Uah! ¡Uah! Sí. Y se dice 고마워. Es otra forma para decir gracias, pero entre amigos. Se dice 고마워. O sea, sería ¡wah! 고마워. Sí, ¡wah! 고마워, sí. 고마워. Sí, me encanta. En japonés, por ejemplo, ¿tenéis también alguna onomatopeya, algún sonido así? Lo mismo. Lo mismo. Pienso que he visto unas cosas de mangas y dice, ¿no? También. Es verdad. Con la cámara, ¿no? Yo estoy fascinada, es verdad. Yo tengo que empezar y seguir aprendiendo japonés y coreano con vosotros. Esto es una diferencia que he visto entre, España y Corea. Esto es cómo llamar a la gente. Por ejemplo, en español, cuando vemos la gente, desconocidos, podemos llamar señor, señorita. Pero en Corea, esto es un poco mal visto. Por ejemplo, en coreano no podemos llamar señora a una chica de 9 años, 10 años. Una señorita tampoco no es apropiada, ¿no? Señorita, la chica de 9 años. En coreano es mejor llamar a la gente por su ocupación. Por ejemplo, en España, cuando estamos en el bus, por ejemplo, y pues la gente, ¿cómo llama al conductor? Si ni siquiera llama el conductor, ¿no? Para la puerta, por favor, tengo que bajar, así en España. Pero en coreano, en coreano tenemos que tener respeto por todos, como señor conductor. Llamamos señor conductor como 기사님. 기사님. Sí, es como señor conductor. Señor conductor, tengo que bajar la puerta, por favor. No se dice como la puerta, por favor, es como en España, ¿no? Abre la puerta. Sí, abre la puerta. En España yo creo que sí podemos decir disculpa o oye, perdona, algo así. ¿no? Oye, perdona. Oye, perdona, decimos también. ¿Y hay algo así, por ejemplo, en Japón? Señor, señora, no. Decimos como
sumimasen, perdona, Pues claro. Sumimasen. sumimasen y hablar algo. Y si sabes Ok. su nombre, llamamos apellido más san, como señor o señora. Muy bien. Esta palabra nim, que te he dicho, Kisan nim, es como ¿Sí? san en japonés. Sí, creo que sí. Ah, como algo de señor, claro. Sí, Y aquí podemos conectar con esto de hablar directo, ¿no? Y de pedir las cosas muy directamente, que en España es algo muy habitual, es algo también cortés, ¿no? No pensamos que esto sea maleducado, el decir, oye, dame el papel. ¿Esto en Corea o en Japón sería maleducado? Entre amigos está bien, pero como Ok. por favor es mejor, porque no hablamos en directo. Esto sí había oído que japoneses en general, no sé si es cierto, pero no habláis directamente, sino que lo que he oído es como que explicáis todo un poco como dando vueltas, pero sin decir, mira, necesito esto. Es verdad. ¿Esto es cierto? Sí, sí, Ajá. así que a veces mi amigo español me dijo como, ¿está bien? ¿Sí o no? Para mí es muy fuerte. ¿Sí o no? Claro. Digo, poco. Sí, poco. ¿Poco? Ajá. ¿Tienes hambre? ¿Sí o no? ¿Quieres comer? esto personalmente pienso que depende de las personas, como cada uno es diferente. Por ejemplo, es diferente cada persona, pues puede ser que Claro. hay unas personas que son muy directos y otras no. Esto no pienso que eso depende del país, creo, De es más nacionalidad, de las claro. personas. Estoy de acuerdo, sí. Por ejemplo, yo he escuchado también creo que para decir no, a veces se dice déjame pensar o deja que lo piense. Sí, en Japón es verdad, sí. ちょっと考えさせて. Choto, Es un poco largo, ¿no? esto es muy largo. と考えさせて. Choto kangae sasete, Sí, 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 sí. más o menos. Para posponer las cosas, sí. Tenemos esta frase. Tenemos 6 sílabas para decir esta frase. Se dice 나중에 얘기해. Nayun-e, 얘기해. yegihe. Sí, esta frase significa hablamos después, porque estoy ocupado, tengo Ah. unas cosas. Y, por ejemplo, si yo me sorprende algo, ¿no? Que estamos viendo ahora cosas para mí muy sorprendentes, seguro que para vosotros también. ¿Cómo podría decir, pues, wow, algo me sorprende? Japonés. なんでこんなことするの? Uy, Dios mío, voy a intentar, ¿eh? Nande konakoto suru no. Bien. So, なんでこんなことするの? Significa, Dios, no puedo creer que hayas hecho esto. Ajá, como claro, algo sorprendido, ¿no? Totalmente. Nande konakoto suru no. ¡Ah! Me encanta. En coreano es más fácil, tenemos 3 sílabas, se dice aigo. 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 Esta frase se Aigo. pasa por todo cuando estamos, cuando estamos cansados, pues si algo malo se pasa, se dice aigo Ajá. mi vida, como aigo, ¿qué está pasando en mi vida? No puedo creer estas cosas. Aigo. ¿Cómo puede ser? Sí, sí, así. Modo telenovela. Aigo. ¿Y alguna frase más así que me podáis enseñar de japonés, de coreano? Por ejemplo, no hagas esto en Japón. En japonés, 日本でそれはダメです. Nihon de sore wa dame desu. Es eso. En japonés, Vale, dame entonces- significa no. Dame, no, ok. En Nihon de español, sore dame wa es- dame desu. Muy bien. Prohibido. Muy prohibido, sí. Sí, esta palabra en japonés dame, en coreano se dice ande. Andue. Sí, es imposible, como ande. Ajá. Esto también se significa como no funciona. Mi teléfono ande, mi teléfono no funciona. Y con esto yo creo que tenemos todos los malentendidos, todos los choques, todo lo que es diferente, ¿no? De Japón, de Corea con respecto a España. Y oye, me lo he pasado súper bien. Yo espero que os hayáis divertido también un montón, Mini y Haruka. Y nos vemos muy pronto en el canal del famoso Amazing Talker, Psycho. ¡Yeah! No te vayas que ahora viene la mejor parte y es que vamos a hablar de la gran promoción de Amazing Talker. Y es que Amazing Talker va a estar realizando sorteos diarios desde el 30 de enero al 7 de febrero. Y en estos sorteos puedes ganar, por ejemplo, un Mac, varios iPhone 13 Pro. También hay 5 premios especiales valorados en $200 para gastar y canjear en clases de Amazing Talker. Y eso son muchas clases gratuitas. Y el 7 de febrero, día en el que finaliza este sorteo de Amazing Talker, tienes la oportunidad de ganar, atención,
un Tesla Model 3 o modelo 3, así que no te lo pierdas. Y por si todo esto fuera poco, la web de Amazing Talker tiene ahora muchos descuentos, empezando desde un 20% hasta un 32%, lo cual está genial. Y sí, yo sé que la gran promoción te ha encantado, pero déjame recordarte que como premio por ver este vídeo, Amazing Talker y yo te ofrecemos este cupón de $10 gratuito para tomar la clase que tú quieras, con el profe que tú quieras y en el idioma que quieras aprender. Así que no te olvides, canjealo ahora mismo y empieza ya tu aventura de idiomas. Muchas gracias por estar aquí. ¡Chao!